Al primer webinario del Observatorio de Salud del GDF. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos muy contentos de este espacio, que es el primero de, esperamos sean muchos. Se han inscrito casi 120 personas, así que estamos muy contentas de la convocatoria. Brevemente les cuento: el Observatorio de Salud del GDF, el Grupo de Empresas y Fundaciones, es una organización que es un impulso que empezó en el marco del GDF este año y que tenemos por objetivo construir información, alianzas y consensos para incidir en políticas públicas desde una perspectiva sanitaria y con un enfoque de derecho. En el marco del observatorio se ha conformado un consejo consultivo de organizaciones de la sociedad civil, a raíz de una primera investigación que hicimos sobre organizaciones de la sociedad civil que trabajan en salud, y en este marco estamos organizando distintas actividades. Una de ellas es este webinario, en el cual lo que pretendemos es comenzar a conversar sobre algunas cuestiones vinculadas a la pandemia por COVID-19, o de COVID-19, mejor dicho, y que tengo el enorme honor de estar acompañada por Silvio Aguilera y Laura Bosque. Silvio Aguilera es médico, es especialista en emergentología y es presidente de la Fundación de Emergencias, y además forma parte del Consejo Consultivo de Organizaciones de la Sociedad Civil, y también la Fundación de Emergencias es uno de los socios fundadores del observatorio. Y por su lado, Laura Bosque es la directora ejecutiva de la Fundación Trauma, una fundación de enorme prestigio, que trabajan, bueno, como su nombre lo dice, en trauma. Laura además, hace muchos años que está trabajando en este campo, al cual conoce perfectamente bien, y además es emergentóloga. Es gerontóloga, discúlpenme. Y bueno, después cuando yo dé mi charla me presento yo, pero si les parece, si te parece, Silvio, podemos empezar. Presentamos el título de tu charla. Les voy a pedir, ya veo que creo que todos y todas tienen el micrófono apagado, pero les pido que por favor lo mantengan apagado. Ustedes saben que abajo, donde dice chatear, ya varios y varias de ustedes han saludado. Estoy viendo además muchas caras amigas y conocidas, así que eso me da muchísima alegría. Pero además ustedes pueden chatear y decirnos cosas lindas si quieren también, y si no, hacer las preguntas que quieran. Las va a estar tomando Manuela, los comentarios. Vamos a dejar después un espacio. La idea es hacer las 3 presentaciones y después dar un espacio para conversar. Así que van a ser más que bienvenidas todas sus sugerencias, preguntas y consultas. También les quiero decir y agradecer a muchos y muchas de ustedes que ya hicieron sus preguntas previas, que las tenemos casi todas acá anotadas, cada una de nosotras. Muchas de ellas lamentablemente no vamos a poder responder porque exceden al tema, pero desde ya que este es un primer paso de un diálogo abierto desde el observatorio, que además tengo el honor de estar acompañada acá también entre otros socios fundadores, como Horacio Rayman, y veo varios socios fundadores. También está Javier García Moritán, que es el director ejecutivo del GDF. Así que, bueno, va a ser un buen espacio para que después podamos tener alguna charla interesante. Bueno, Silvio, te dejo todo para vos. Hola, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a compartir la pantalla, así empezamos con la primera parte de este seminario, que vamos a hablar sobre, en realidad es la COVID-19, porque es la enfermedad COVID-19, ¿no? El virus que lo produce es el SARS-CoV-2, pero ya en todo el mundo se acepta hablar de esta enfermedad y del virus de una sola forma, es decir, de nombrarla COVID-19. Y yo me voy a referir un poco a la pandemia, qué pasa en Argentina y qué pasa en el mundo. Entonces, lo primero que voy a mostrar es este cuadrito, disculpen, esperen que lo voy a poner en pantalla completa, así se ve mejor. Se ve bien, Silvia. Igual, ¿eh? ¿Ahora se ve bien? Sí, listo, sí. ahí está. Listo, bien. Y entonces esto es la primera pantallazo. Esto es un informe de la Organización Mundial de la Salud al día de ayer.
Y si vemos al día de ayer, había 21.700.000 casos en todo el mundo, y ya se habían producido 770.000 muertes. Como vemos en América, más de la mitad, 11 millones, son en América, tanto América del Norte, Central, como América del Sur. Siempre que hablamos de este tema, y me preguntan, bueno, Silvio, a ver, ¿cómo estamos nosotros? Y en realidad lo que uno tiene que hacer cuando habla del perfil del país, se tiene que referir a los casos que tiene, cuántos muertos tiene y qué cantidad de test ha hecho. Con esto más o menos uno puede tener una visión. Pero como hablábamos del mundo, esto tiene que estar referido a todo el mundo. Entonces vamos a empezar con la primera, que son los casos. Una aclaración, que ahí en el título dice casos confirmados versus casos reales. Lo que vamos a hablar son los casos confirmados, aquellos que tienen un test positivo. Los casos reales, depende, hay poca información. Acá tenemos el ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, que se hizo un estudio en una de las villas, y lo que dio es que el 53% eran positivos, y no habían tenido síntomas o escasos síntomas. La serie más importante es en España, se hizo un estudio en España, y dio eran más o menos 60.000 personas, dio que el 5% eran positivos. Desde ahí se hizo una extrapolación a toda la población, y más o menos en España calcularon que por cada caso confirmado, hay 9 casos que no son. Que no están confirmados, pero que son COVID positivos. Es decir, nosotros al día de hoy tenemos casi 306.000 casos, entonces uno, si hace esa proyección, diríamos, bueno, hay en realidad 3 millones de personas que han estado con el virus positivo. Casos por día, 6.840 es el día de ayer. Esto no nos dice nada, porque que tengamos 6.840, entonces lo que nos indica es la evolución de estos casos, y sobre todo, cuando uno lo va a comparar con el resto del mundo, no es lo mismo comparar Argentina, que tiene 45 millones de habitantes, con Estados Unidos, que tiene más de 400 millones. Entonces, lo que se hace, bueno, esta es la curva al día de ayer, ¿no? Como vemos, está por semana epidemiológica. La semana 10 es cuando empezó, que fue los primeros casos, los primeros días de marzo, y vemos que de las primeras 10 semanas prácticamente hubo muy poco, y ahí empezó a subir hasta la cantidad que tenemos en el día de hoy. Si vamos a la próxima, perdón, que acá esto es lo que tenemos que comparar. Nosotros tenemos, lo que estamos viendo acá es la cantidad de casos totales confirmados por millón de habitantes. Es decir, acá lo que estamos haciendo una equiparación. Y cuando salimos, es decir, cuando marcamos el primero, es cuando fue el primer caso por millón por día. Entonces, si vemos al día de hoy, esto fue sacado al día de ayer, es decir, 18 de agosto, Chile tiene 20.000 casos por millón de habitantes, este grupo de Estados Unidos, Perú y Brasil 16.000, y así sucesivamente. Argentina, al día de ayer, estábamos en 6.517. Estos más o menos son algunos países de América y de Europa para que veamos cuáles son las diferencias. Quiero detenerme 2 minutos en esto, ¿no? Tomé 3 países que son, tenemos Argentina, ¿no? Esta curva, que viene desde acá. Después tenemos España, fíjense, España es esta curva, acá, perdón, esta, ¿no? Italia llega hasta acá, y España está subiendo. Está en España en un serio problema. Fíjense que a partir de los últimos días de junio ha empezado un rebrote. ¿Por qué muestro estas diferencias? Bueno, acá hay 2 cosas. 2 países europeos que sufrieron mucho, y fíjense esta pendiente, cómo subió prácticamente desde mitad o fines de febrero hasta los primeros días de marzo, mitad de marzo, llegaron a tener 50.000 casos estos por semana. En cambio, Argentina ha subido muy lentamente. España ha empezado a tener en el último mes un nuevo pico, diríamos, una nueva ola de COVID-19. E Italia no. Esto es lo primero que nos llama a la reflexión. ¿Por qué estos 2 países europeos se comportaron similarmente y ahora no? Bueno, son parte de esto que nos trae el COVID que nosotros desconocemos. Vamos en la siguiente, que es parte de lo mismo. Vemos esta curva
tan ascendente. Esto hizo que hubiera mucha cantidad de muertos en Italia y en España, y esta curva, que es lo que desde un principio dijimos tenemos que aplanar la curva, es lo que nos ha permitido, fíjense que hoy estamos con la misma cantidad que tuvieron tanto Italia como España por semana, pero con una menor cantidad de muertos. ¿Esto es por qué es? Porque a lo largo de este tiempo nos permitió aumentar las camas en terapia intensiva y los respiradores en Argentina. Fíjense, con respecto a la variación del 20 de marzo al 24 de junio, se aumentó un 35% y un 38%. Hoy estamos cerca del 65-70% en AMBA de utilización de la terapia intensiva, y si nos hubiéramos mantenido con esta cantidad de camas que teníamos en ese entonces, hoy ya estaríamos con los mismos problemas que tuvo Italia y que tuvo España con la necesidad de rechazar pacientes que necesitaban terapia intensiva. Los fallecidos totales hasta el día de hoy son 6.000. Esto representa el 2%, que es lo que llamamos la tasa de letalidad. ¿Cuántos de los que se enferman fallecen? Por día, los fallecidos del día de ayer son 172. Y vamos a ver lo mismo que en el otro cuadro que vimos, fallecidos totales por millón de habitantes. ¿Cómo estamos nosotros con respecto? Fíjense que los países que estamos comparando, nosotros estamos bien abajo, estamos con 127 fallecidos por millón de habitantes, cuando Perú, ¿no? un país hermano de Latinoamérica, está 7 veces más. Después tenemos Estados Unidos, Inglaterra, España e Italia, con 600, pero con una gran diferencia, que ellos ya están en una curva más plana. En cambio Perú, fíjense cómo está subiendo, lo mismo Brasil y Estados Unidos. Es decir, que nosotros, si nos juntamos probablemente dentro de 20 o 30 días, estos números de Chile, Estados Unidos y Brasil, si no se corta este ascenso, van a superar lo que tuvieron los países europeos. Esto es algo interesante para ver ¿qué muestra este gráfico? Es la mortalidad por millón de habitantes al día 163. ¿Qué es el día 163? El día 0 es la fecha del primer fallecimiento. Bien, España, contando desde el día que tuvo el primer fallecimiento, 163 días. ¿Por qué decimos 163 días? Porque es el día de ayer. Entonces, comparamos a Argentina. Argentina tiene una mortalidad por millón de habitantes al día de ayer de 127. España, Inglaterra, Italia, todos alrededor de 600. Estados Unidos 500 y Francia 458. ¿Por qué muestro esto? Porque vamos a ver qué mortalidad tendríamos hoy nosotros, cuántos muertos tendríamos si hubiéramos tenido esta tasa de mortalidad, es decir, esta cantidad de mortalidad por millón de habitantes. Fíjense, hoy Argentina tiene, esto está hecho ayer, hoy ya son 6.000, Argentina tenía al día de ayer 5.750 fallecidos. Si hubiéramos tenido la tasa de mortalidad de Francia, tendríamos 27.000. 27.000 la tasa de Estados Unidos, 26.000, 22.000 y 20.000. Entonces este es un número clave para mirar, porque estamos 4 o 5 veces por debajo de todos estos países. Finalmente, el tercer tema son los testeos. Llevamos al día de hoy 1 millón de test realizados, y en el día de ayer se hicieron 18.000. Cuando uno ve la curva de los test realizados, bueno, ha ido en ascenso, cada día realizamos mayor cantidad de test. Si comparamos los diferentes países, fíjense, Estados Unidos es de esos países que nosotros estamos teniendo en cuenta, son los que más test han hecho, 206, esto es por 1.000 habitantes. Veníamos con millón, acá es por 1.000 habitantes. Fíjate, después viene Inglaterra, Chile es de los países de Sudamérica que más ha hecho, está al mismo nivel de España, luego viene Italia, y acá hay un grupo que es donde está Argentina, Brasil, Perú y México, que estamos entre 9, 12 y llegamos casi a 20. Es decir, fíjense que nosotros, todos estos países, tenemos una baja cantidad de test por 1.000 habitantes. Esto me pareció interesante, es un lindo cuadro que muestra por qué hacemos pocos test. Una de las preguntas que me hacían era ¿por qué hemos hecho pocos test y nos dedicamos a incrementar las camas en terapia intensiva? Bueno, nos dedicamos, o la política sanitaria fue aumentar las camas de terapia intensiva porque ahí es el cuello de botella. Y no nos garantiza hacer mayor cantidad de test una menor mortalidad.
Y fíjense este cuadro que hace la relación que hay entre los test por 1000 habitantes y el PBI per cápita. Esto nos muestra claramente una línea, ¿no? una tendencia, que es que cuanto más PBI por cápita tenemos, mayor cantidad de test hacemos. Después podemos entrar un poco en discusión, pero todos sabemos que fines de marzo y durante todo el mes de abril era muy difícil conseguir los test, hasta que se empezaron a conseguir, a importar, y los empezamos después a producir nosotros. Yo quería hacer esto, es con respecto al, teniendo como límite el día de ayer, 18 del 8, la relación que hay entre casos, fallecidos y testeo. Fíjense, tomé todos estos países, algunos que nos ponen siempre de ejemplo, porque han tenido pocos casos, ¿no? Estos casos son por millón. Fíjense, Corea del Sur, Japón y Australia están en verde, esto está cuanto más se acerca al rojo, peor es. Después viene todo un grupo de amarillo, donde está Argentina, con 6.500 casos, y un grupo en rojo, que está Brasil, Perú, Estados Unidos y Chile, con la cantidad de casos por millón que tiene. Y pensemos que todos estos, diríamos, seguimos creciendo en cantidad. En cambio, los países europeos, salvo España, están estables. Al lado ponemos los muertos. Bueno, vemos desde los que tienen menos muertos por millón, hasta los que tienen mal. Fíjense que Perú tiene 803 fallecidos por millón, y Corea del Sur 6, Japón 8.8, Australia, y nosotros estamos verde clarito, diríamos, estamos bien en la cantidad, y fíjense que acá estamos en un amarillo más cerca del naranja. Entonces, una de las primeras conclusiones. Y finalmente los test. ¿Quiénes son los 3 que han hecho más test? Australia, Estados Unidos e Inglaterra. ¿Y quiénes son los que menos? Fíjense que acá está Brasil, Perú, Japón, Francia y México. Entonces yo digo, debe haber alguna relación entre los, si yo estoy verde en uno, tengo que estar verde en los 3, o bueno, los puse acá. Y entonces, los ordené en base a los casos, es decir, de los que tienen menos casos a los que tienen más casos. Al lado puse los fallecidos, y ya no es lo mismo. Salvo los 3 primeros, en el resto es variado. Fíjense que Chile, que es de los que más tienen casos, no están al tope de los más muertos. Y el test tampoco, hay una gran variedad de test. Entonces, muchos me han dicho, no, pero Japón ha hecho las cosas muy bien, perfecto lo hizo, porque fíjense la cantidad de casos que tuvo de muertos, pero la cantidad de test es de lo más bajo del mundo. Y México, que tiene mucha cantidad de casos, una alta cantidad de muertos, tiene muy poquitos test. Y acá abajo tenemos Estados Unidos, que es el ejemplo más claro, que es la cantidad de casos que tiene, es el segundo, diríamos, en mayor cantidad por millón de habitantes, una mortalidad alta de 515 por millón, y son el que ocupa el segundo lugar en la cantidad de test que se han hecho de estos países que estoy comparando. Con lo cual es muy difícil hacer una comparación. Hay alguien que me preguntaba, ¿pero por qué hicimos muchas camas y teníamos pocos test? Y porque hacer los test no nos garantiza que hay que tener una estructura muy grande que cada uno que yo puedo determinar lo aíslo y ya lo tengo aislado. Eso te puede servir al principio. Después ya es muy difícil. Hoy hacer eso, cuando ya hay una gran circulación del virus, es muy difícil. Y un país tan grande como... Perdón, te queda un minuto. ¿Un minuto? Uy. Sí. Bueno, dejamos 2, si quieres. Listo, 2. Quería mostrarle esto, qué ha pasado con nuestra población, con los casos. Fíjense, lo que está en amarillo es la pirámide poblacional. La mayor cantidad de casos son en la mitad de la vida, pero los casos fallecidos están acá arriba, ¿no? 80 y más, 70 y entre 70 y 80 casos. Y lo que le quiero mostrar esto, cuáles son las causas, diríamos, que los factores de mortalidad. Tenemos que la letalidad entre el sexo masculino es de 2.1 y femenino 1.5. Y la edad, fíjense cómo va subiendo. Es decir, que ya tenemos 2 factores, que son la edad y el sexo, que aumentan la mortalidad. Y el otro son las morbilidades, porque si vemos la cantidad de pacientes que había sin comorbilidades y después vemos la mortalidad, vemos que la mortalidad entre los que tenían comorbilidades es mucho menor que los que no tenían comorbilidad. Tratamiento, voy a pasarlo rápido. Tratamiento, no hay nada hoy, no hay nada ni para la profilaxis, ni antiviral, hidroxicloroquina, antibiótico, ivermectina. En esta fase, corticoides y heparina, en algunos pacientes está indicado, y acá la terapia respiratoria. Y el plasma, que lo ponemos acá abajo, está teniendo muy buena evolución, pero todavía no hay trabajos muy importantes a gran escala que demuestren que la respuesta es correcta. Y lo último sería acá, en la etapa previa, serían las vacunas.
Hoy, al día de hoy, hay 202 vacunas en desarrollo, de las cuales 26 están en ensayos en humanos. Y hay 6 vacunas, 3 en China, una, la de Oxford, de AstraZeneca, Moderna, que es de Estados Unidos, y Pfizer, que nosotros somos uno de los centros de prueba. Bueno, creo que estoy más o menos en el tiempo. Después quedaré atento a las preguntas de ustedes. Muchas gracias, y ahora los dejo nuevamente con Alejandra. Muchas gracias, Silvio. Bueno, impecable el tiempo, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces ahora con Laura, que va a hablar de la preparación del sistema de los recursos humanos en el sistema de salud. Está silenciada, Laura, ¿eh? ¿Ahí estoy bien? Sí, ahí se te escucha perfecto. Bueno, ¿cómo pero no están? vemos la pantalla. Sí, un segundo nada más, que estoy compartiendo lo que me corresponde. Mi agenda, bueno, como verán, si me quieren dar una mano con algo, son bienvenidos, con alguna de las actividades. Ahí está, bueno, después de la presentación de Silvio tan clara y con el mapa de cómo está comportándose la pandemia a nivel global, yo quiero compartir con ustedes una experiencia local, argentina, de cómo se puede contribuir desde una organización no gubernamental con la ampliación de la respuesta o con la respuesta sanitaria en este caso. Como decía Alejandra en la presentación, ustedes me dicen si ahí ¿están viendo la pantalla? Sí, sí, perfectamente, Laura. Perfecto, ahí está. Entonces ahí está. Voy a tomarme unos segundos para presentar quién es Fundación Trauma, a qué se dedica Fundación Trauma, y esto es muy importante porque nosotros no teníamos un foco directo en lo que es la pandemia, y por eso la explicación. Somos una organización no gubernamental que el objetivo de su formación es poder contribuir con los estados municipales, provinciales y con el Estado Nacional, en identificar el impacto de la enfermedad trauma y también poder contribuir en lo que es la organización del sistema de salud para la atención del paciente lesionado, de forma que cada paciente reciba la atención adecuada de acuerdo a su necesidad en cualquier punto del país. Esto es ni más ni menos que poder contribuir con lo que es la organización del sistema de salud, y en algún momento voy a poder compartir con ustedes dónde está el punto de encuentro entre el impacto de la pandemia y el impacto de la Fundación Trauma, y por eso nuestra participación. La motivación que tenemos como organización es poder crear redes para salvar vidas, porque generalmente se piensa que lo que hace la diferencia es el que está en la primera línea de atención, pero hay una visión muy desarrollada y muy fundamentada de que las redes y la organización y la articulación entre lo público y lo privado es lo que verdaderamente puede hacer sustentable esta aspiración de salvar vidas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de programas de gestión, que lo que muestran es que si se cuenta con datos de calidad, hay posibilidades primero de hacer un diagnóstico local ajustado y por lo tanto poder incidir. Lo hacemos con organizaciones del gobierno y de la sociedad civil. Y tenemos la posibilidad de contribuir con dos objetivos muy importantes, los objetivos para el desarrollo sostenible, de salud y bienestar, y de alianzas para lograrlo, alianzas internacionales para poder lograr acuerdos muy importantes. En pos del desarrollo de las comunidades. Acá, sencillamente, ¿qué es trauma? Porque a veces se puede pensar que el trauma es el impacto traumático desde el punto de vista psicológico. El trauma es un grave problema de salud pública a nivel global, y se refiere en este caso a las lesiones físicas, que son tanto por causas intencionales o no intencionales, y nuestra experiencia en el sector salud data desde el 2010, cuando empezamos a trabajar como un programa de gestión, hasta transformarnos en una fundación. En la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, lo que están allí son números de pacientes lesionados y de analizar esos pacientes lesionados, que nos permitió hoy tener estadísticas de calidad en nuestro país para poder ver cómo estamos en relación a las organizaciones y a las bases de referencia de lesiones, y haber contribuido en la provincia de Buenos Aires a una disminución del 21% de la mortalidad de las muertes prevenibles. Nuestro programa es escalable, es modular. Teníamos previsto hasta marzo poder empezar con nuestro programa implementándose en las provincias de Chubut y de Mendoza, y van a ver abajo que están
nuestros socios estratégicos, hago una mención especial para Fundación Pérez Companc, que es nuestro socio fundador e impulsor, que fue de hecho quien tuvo la idea y la inquietud de preguntarse qué hacía falta en Argentina en términos de organización del sistema de salud para atender el trauma. En ese contexto nos estábamos dedicando a lo nuestro, y a principios de abril o mediados de abril, no quiero ser inexacta con la fecha, recibimos una llamada, y lo voy a decir, creo que nos está acompañando hoy, de Analía Giosa, de la Caja de Ahorro y Seguro, preguntándonos si teníamos un proyecto para contribuir con el sistema de salud en el marco de la pandemia. Y mi respuesta fue: Analía, no, podemos vincularte con otra organización. Y ella me ayudó a hacer foco en nuestra experiencia con el sistema de salud. Desde el momento, desde abril 2020 hasta ahora, quiero contarles qué fue lo que hicimos en el contexto de la pandemia y cómo pudimos generar una contribución concreta para el equipo de salud que está ahora en pleno desarrollo. Desarrollamos el curso PARES. PARES significa Preparación para el Aumento de la Respuesta del Equipo de Salud, no es un nombre cualquiera. Perdóname, Laura, vos estás pasando las diapositivas, pero nosotros solo vemos la primera, ¿eh? Ah, yo las estoy pasando. No, Qué momento vemos tan solo la primera. terrible. Díganme Ahí ahí está. la que Ahí están está viendo. la segunda, que es trauma. Ahí están viendo el Ahora cambio. la red. Ah, mira, ahora estamos Ah, viendo. perfecto. Perdón, gracias por avisarme. Yo, como veía que pasaba, desconocía lo otro. Bueno, esta es la experiencia que tenemos, los datos propios, que también los comparto porque pueden ser de interés para alguna organización, y estaba en esto, en la posibilidad de replicarlo con socios estratégicos, y lo que les comentaba del impulso y el acompañamiento en estos 10 años de Fundación Pérez Companc, hasta llegar al punto de, en el contexto de la pandemia, contarles brevemente este proceso, desde la idea hasta cómo estamos trabajando actualmente. El curso PARES, como les decía, PARES es Preparación para el Aumento de la Respuesta del Equipo de Salud, es una capacitación online en cuidados críticos y también en la organización de las instituciones sanitarias. Esta segunda parte está basada en la filosofía de la medicina del desastre, y está dirigido a profesionales del equipo de salud que sean médicos, enfermeros o kinesiólogos no intensivistas. Esto es clave. Uno de los aspectos, y acá voy respondiendo algunas de las preguntas que recibimos con anticipación y que agradezco, una de las preguntas era cuál es el aspecto que más requiere de apoyo en términos de pandemia. Y es el recurso humano, porque la primera respuesta que hubo en nuestro país, tanto del sector público como privado, fue una fuerte inversión para poder aumentar la estructura y la infraestructura. Se aumentaron las camas, pero también se aumentó la tecnología. Lo que faltó, y ahora voy a dar algunas de nuestros pensamientos al respecto, es poder acompañar la formación del equipo de salud, específicamente del equipo que iba a tener a su cargo y que tiene a su cargo la atención del paciente crítico. Este punto no es menor, porque no se puede aumentar a la misma velocidad las camas que los especialistas, porque un especialista en cuidados intensivos requiere un periodo de formación de aproximadamente 4 años. Entonces no había ninguna posibilidad de aumentar al equipo específico, a los intensivistas, sean médicos, enfermeros o kinesiólogos. Lo que había que hacer era generar una estructura complementaria, un grupo de backup que, guiados, supervisados por los profesionales intensivistas, pudieran dar respuesta a la demanda. Esto es lo que se pudo hacer, mientras que todos contribuíamos a nivel nacional para que no colapse el sistema de salud, para dar tiempo a fortalecer al sistema de salud. Primero se invirtió en recursos tecnológicos, como les comentaba, y en paralelo, y un poquito más tarde, se empezaron a hacer las inversiones y las estrategias destinadas a la capacitación. De hecho, hay un documento del Ministerio de Salud de la Nación, con fecha de 6 de junio, que tiene su origen en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que habla específicamente de cuál era la recomendación para las autoridades sanitarias locales, de cómo podía ser el crecimiento del equipo de salud no intensivista para acompañar a los especialistas en cuidados críticos y de esta forma efectivamente poder responder al aumento de la demanda. Este curso, PARES, tiene el aval de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de la SATI. Esto es fundamental, no podíamos hacer esto sin la organización que nuclea a los especialistas de nuestro país, quien se encarga de su formación y quien conoce a ciencia cierta cuál es el problema que en este momento Argentina tiene
enfrentando la atención de pacientes críticos, de más pacientes críticos. Y también de la Academia Nacional de Medicina, que entendió que esta era una formación, una capacitación de trascendencia por el contexto en el cual se desarrolló. Fundación Trauma nunca trabaja en forma independiente a lo que son las líneas de intervención de los gobiernos, con lo cual lo primero que hicimos fue contactarnos con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, la capacitación tiene el respaldo de la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento, que tiene su propia red de formación a nivel nacional, y de la Dirección Nacional de Calidad, que es la que determina las regulaciones, las pautas, las normas para atender mejor en cada centro asistencial. El curso PARES tiene las siguientes características, y esto lo cuento porque no es solo hablar de qué se trata, sino de qué características nosotros evaluamos con nuestro equipo, que es el que está absolutamente dedicado en una primera etapa al desarrollo de la capacitación y ahora directamente a la implementación, a la demandante implementación de este curso, creo que eso lo define muy bien, y sabíamos que tenía que ser un curso en primer lugar que fuese online, que estuviese disponible desde cualquier dispositivo móvil. Sabíamos que si el destinatario es el profesional de la salud que ya está trabajando y que ya está atravesado profesional y personalmente por la pandemia, teníamos que facilitar esto, que por lo tanto tenía que estar accesible las 24 horas, no debía haber un horario de conexión, que las clases tenían que ser dinámicas, con animación y también con locución, y que debíamos garantizar desde el acceso a la tecnología facilitar absolutamente la accesibilidad de esta capacitación. Pero a su vez, sabemos que hay una forma de aprender que está directamente vinculada con el experto, con lo cual lo que quisimos fue complementar esta etapa de formación con tutorías a cargo de especialistas, e hicimos un equipo muy vasto a nivel nacional de 26 tutores de 11 provincias de nuestro país, que son de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de Fundación Trauma, que de lunes a viernes, en 2 horarios del día, están a disposición para que los participantes del curso PARES puedan primero reforzar los contenidos de los módulos, pero también hacer ese intercambio de experiencias que nos enriquece a todos. También generamos un equipo de seguimiento de soporte técnico. Esto era, no pensamos que iba a haber mucha dificultad en cuanto a la virtualidad, sin embargo la identificamos, apareció y fue muy efectivo haber tenido este equipo de soporte técnico, y también de seguimiento, un grupo humano que acompaña a otro grupo humano totalmente, insisto, atravesado por una situación inédita a nivel global, acompañando, consultando cuáles son las dificultades y estimulando a que la capacitación se pueda terminar. Y por supuesto, aquellos que puedan hacer esta cursada y que puedan terminar con éxito un examen, lo que reciben es un certificado con las 3 sociedades participantes, Fundación Trauma, la SATI y la Academia de Medicina. Tiene 5 módulos, cuento esto porque estos módulos reflejan la necesidad de conocimiento que la pandemia nos marcó. Primero, algo de lo que habló recién Silvio, que es la enfermedad, cuál es el virus, qué tenemos que saber para los que no somos expertos, ni infectólogos, ni especialistas en cuidados críticos, y sobre todo los equipos de protección personal adecuados para cada procedimiento y para cada rol. La pandemia requiere de articulación y de roles, y de control del cumplimiento de procesos, así que en eso hicimos mucho énfasis. Y luego el módulo 2 habla de los cuidados críticos generales, que esto es de lo que se trata, de sumar más personas a la atención de los cuidados críticos. El módulo 2 está dirigido a la atención de adultos, el 3 a la atención de pediátricos, y el módulo 4 a la preparación del hospital. Es fundamental porque en caso de pandemia, como es este caso, en caso de desastre, lo que dice la filosofía de la medicina de desastre es que todo el hospital debe convertirse en una gran unidad de cuidados intensivos, y en eso estamos trabajando, porque no solo la atención directa mitiga riesgos, sino que la organización de la institución también ayuda a mitigar riesgos, sobre todo de contagios, y a ser más efectivos en el trabajo. Nuestro país tiene aproximadamente 27.000 instituciones, establecimientos sanitarios. Estos son datos a 2019. Habría que ver la actualización ahora, pero esto es lo último que está publicado por el REFES, que es el Registro Federal de Establecimientos de Salud, de los cuales 941 de estos establecimientos cuentan con internación y con unidades de cuidados intensivos, con UCI. Estos son los establecimientos priorizados por las autoridades sanitarias. Y el objetivo que nosotros tuvimos fue aumentar
aproximadamente, estos son expresiones teóricas, por las cuales estamos trabajando fuertemente en articulación con los distintos gobiernos, era aumentar en un 35% la capacidad de atención, en línea con el incremento que hicieron desde el Estado Nacional con articulación del sector privado de un 37% de las camas de cuidados críticos y, como les decía, de tecnología. Laura, Esto perdón, resulta... te quedan 2 minutos. Perfecto. Gracias, Manuela. Esto resulta que de las condiciones habituales, si ustedes ven a la izquierda, lo que van a encontrar es que esto es la capacidad de atención que tenían los especialistas en cuidados intensivos, médicos, enfermeros o kinesiólogos. Y nosotros lo que hicimos es sumarle a cada médico intensivista 4 no intensivistas, a cada enfermero intensivista 4 enfermeros no intensivistas y a cada kinesiólogo 4, y de esta forma poder multiplicar, como ven, la atención, insisto, es una construcción teórica, y generamos la herramienta, generamos la oportunidad para que las autoridades nacionales puedan designar ahora sus equipos de backup complementarios. Nuestro objetivo inicial era poder brindar un programa de becas de 5.000 becas absolutamente gratuitas. A la fecha llevamos otorgadas 6.702, nos superó la demanda las últimas semanas cuando la pandemia se sostuvo y en algunas provincias se profundizó. Realmente la organización sanitaria requirió más becas, y como les decía al principio, estamos llegando a las unidades de cuidados intensivos priorizadas por las autoridades sanitarias. En algunos casos han designado hospitales COVID y otros no COVID. El impulso, el desarrollo, los recursos para el desarrollo y para las primeras 2.000 becas estuvo a cargo de la Caja de Ahorro y Seguro, lo cual agradecemos profundamente, pero también agradecemos a 2 socios estratégicos, Fundación Pérez Compán y Grupo Galicia, que se sumaron rápidamente a sostener esta iniciativa, y luego todos los auspiciantes que ustedes ven, y todavía seguimos sumando porque el número de becas sigue. Pudimos llegar a 23 provincias y a la ciudad de Buenos Aires, estamos cubriendo la demanda de 604 instituciones a lo largo de todo el país, el número de inscriptos que les decía, fue fundamental el rol de la prensa, 100 menciones, apariciones, notas de prensa en todo el país, y fue declarado este curso de interés para la salud por la legislatura porteña. Tuvimos que desarrollar tableros de monitoreo, tableros de problemas, porque de hecho lo sabía, y también de contacto telefónico, y no solo telefónico, también por mail, para poder acompañar a estos más de 6.000 participantes que tenemos en este momento. Hay más mujeres que participan, porque actualmente hay más mujeres en los equipos de salud. Si ustedes se fijan en los grupos de edad, son jóvenes sobre todo, pero también están llegando hasta aquellas personas que están cerca de su edad jubilatoria. De todas formas, si se fijan, el grueso de las becas están en la edad económicamente más productiva, con lo cual nosotros sabemos que esto lo que deja es capacidad instalada. Y hasta el momento las becas son, y casi en un 54%, fueron solicitadas por personal de enfermería, médicos le sigue con 38, un poquito más del 38%, y los kinesiólogos son menos, casi un 8%, y esto tiene que ver porque también lo son menos en prepandemia. Hay muchos testimonios que nosotros destacamos de los participantes, porque han sabido ver no solo una propuesta que les resultó accesible, fácil, muy adaptada a las necesidades del momento, sino que en todos los casos han entendido la articulación en la red entre los avales, entre los sponsors del sector privado y las autoridades sanitarias. Eso para nosotros es uno de los motivos de mayor satisfacción. Y por último, algunas de las lecciones que pudimos aprender como organización no gubernamental. Por un lado, identificar la oportunidad, que fue lo que hicimos en conjunto con un socio estratégico como fue la Caja, identificar que el contexto de la pandemia requería de nuestra experiencia, pudimos capitalizar la experiencia que teníamos y adaptarnos rápidamente a desarrollar esta capacitación, poner en agenda la importancia de la formación de calidad para el equipo de salud. Sabemos que todos los hospitales y que las sociedades científicas hicieron esfuerzos en capacitar de alguna forma a su personal. Lo que nosotros pudimos hacer fue trascender y hacer una propuesta unificada y adaptada y que pedagógicamente responda a las necesidades del contexto para facilitar el acceso al conocimiento. Pudimos dejar capacidad, podemos todavía dejar capacidad instalada, porque hoy es la pandemia, pero los desastres pueden volver a ocurrir, y también poder trabajar en lo que es la incidencia en políticas públicas del sector, ponerlo en agenda. Y lo que nos está pasando ahora, y quiero compartir esto con mucha satisfacción, es que tanto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires están recurriendo a los profesionales entrenados para ofrecerles en forma voluntaria ocupar otros roles dentro de lo que es esta adaptación del sistema de salud
para atender pacientes críticos. La articulación público-privada, esto no es nuevo, sirve para mitigar desigualdades, las desigualdades del acceso a la información, las desigualdades del acceso a la tecnología. Encontramos que hay una gran brecha digital entre lo que se supone que un sector que cuenta con más formación tiene. Este es un tema que después de la pandemia deberíamos analizar, nosotros nos comprometemos a hacerlo con los datos que tenemos, y sobre todo, algo que creo que compartimos todos, que la formación de redes sirve siempre para aumentar el impacto de las estrategias, y en este caso nosotros pudimos armar en muy poco tiempo una gran red público-privada de distintos actores con un mismo objetivo, y cada uno poniendo su parte para poder contribuir directamente a la organización del sistema de salud. Por eso la invitación para todos es que nos conozcan un poco más, que se sumen a esta iniciativa, agradecerle a Alejandra y al observatorio la oportunidad de contar esta experiencia que está vigente. Mientras que dure la pandemia vamos a estar trabajando absolutamente dedicados a la difusión del curso PARES, porque sabemos que estas estrategias sirven para salvar vidas. Muchas gracias. Y estoy abierta a las preguntas después de que Alejandra haga su exposición. Muchísimas gracias, Laura, clarísima tu exposición también. Así que, bueno, muchísimas gracias. La idea fue hacer una primera presentación de cómo estamos nosotros en este momento con la pandemia, en el contexto nacional y mundial, seguir por un impulso nacional y una organización de la sociedad civil que además articula con el Estado y con el sector privado, respondiendo también a algunas de las preguntas que ustedes estaban haciendo, y la idea es terminar ahora con, unas pinceladas que quisiera hacer para conversar y debatir. No, por supuesto que no voy a dar ninguna receta ni ninguna solución, porque no creo que la haya fácilmente, y además no quiero ofender la inteligencia de todas las personas que están acá presentes, pero sí hacer una pincelada de lo que desde mi punto de vista va a marcar los escenarios de lo que viene en la pospandemia, para que podamos pensar algunas soluciones en conjunto. Me presento, ya saben, soy Alejandra Sánchez Cabezas, y de profesión soy médica. Durante muchos años ejercí la medicina. Soy además máster en epidemiología, gestión y políticas de salud, y doctora en ciencia política. Así que ahora voy a hacer esta presentación, y la idea es mirar el rol de las organizaciones de la sociedad civil desde en los escenarios post-pandemia, pero desde una mirada de la complejidad. Porque lo primero que quiero marcar es que no podemos pensar ningún escenario a partir de ahora solamente desde el punto de vista sanitario. Y para esto tenemos que pensar cuáles son las dimensiones y las escalas. Y si bien yo estoy hablando de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos territorialmente, provincialmente, nacionalmente o regionalmente, no podemos pensar cuáles son los escenarios que nos van a marcar prioridades si no lo podemos ver a escala mundial. Y para eso, lo primero que quiero mostrarles es esta infografía del Fondo Monetario Internacional, donde hace una proyección, la hizo en abril, donde hace una proyección sobre la caída del PBI para 2020 y 2021. Fíjense que a nivel mundial están pensando que va a haber una caída del PBI del 3%, miren, para Estados Unidos del 5,9%, para Europa del 7,5% y para la región de Latinoamérica y el Caribe del 5,2%. Con lo cual nosotros podríamos decir que contentos que estamos, porque vamos a estar mejor que Estados Unidos y Europa, y todo depende de dónde salimos, porque como ustedes ven, el crecimiento del PBI de estos países durante el 2019 fue mucho mayor que lo que nosotros pasamos. Y la otra cuestión que me parece importante para remarcar de esta infografía es que en ninguno de los casos, salvo en países que ya están con mucho padecimiento, y en los países en vías de desarrollo o desarrollados de Asia, que son una excepción, en casi ninguno de los casos la recuperación del 2021 alcanza o supera la pérdida que significó. ¿Qué otro elemento podemos pensar en términos del escenario? Y es qué pasa con el trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, en el observatorio de la OIT, ha registrado para el primer cuatrimestre 2.700 millones de trabajadores que han perdido o han
han tenido el impacto de la pandemia. Para el segundo trimestre calculan 195 millones de trabajadores más, pero lo cual, esto es solo la punta del iceberg, porque sobre todo en los países subdesarrollados como el nuestro y la región latinoamericana, el empleo informal ocupa un espacio enorme que no solamente no tenemos datos, sino además que son quienes más lo padecen. Fíjense lo que pasa a nivel regional, y que es la región con más empleos perdidos por cuenta de la pandemia, justamente por esto que yo les decía, ya llegando a 41 millones de desempleados, lo cual es casi la población argentina. La CEPAL es bastante más pesimista y considera que para la región latinoamericana la caída del PBI va a superar los 9 puntos, van a haber 45 millones de nuevos pobres que van a sumar en nuestra región 231 millones en total. Fíjense las dimensiones de lo que estamos hablando, pero que además 96 millones van a vivir en extrema pobreza. La OIT dice que en nuestro país, y esto no es solamente la OIT, bien saben que ha sido noticia durante mucho tiempo, es una de las peores cifras de desempleo desde el 2006, superando los 2 dígitos en el primer trimestre en términos de desocupación, pero que además se ve acompañada por una enorme caída en la evolución del poder de compra del salario. ¿Y por qué estoy hablando del trabajo si estamos hablando de salud? Digo, ¿cuál es el vínculo? Y porque, como ustedes bien saben, gran parte de los costos en salud se recaudan a través de las fuentes de trabajo, lo cual estamos hablando de una caída de la recaudación, no solamente impositiva, pensando en términos de salud pública, sino también en el subsector privado, pensando en obras sociales. ¿Y qué escenario marca esto a nivel mundial? ¿Y por qué resalto tanto a nivel mundial? Porque esto no se puede comparar con otras crisis en las cuales el resto del mundo podía venir a nuestra ayuda. Bueno, ya lo dijimos, incrementos de pobreza y desempleo, lo cual además, y quiero hacer un fuerte hincapié en esto, va con una desarticulación y deterioro económico y social, y quiero hacer un hincapié en esto porque no estamos hablando de solo un problema de pobreza ni de desempleo, sino una desarticulación social en la cual las organizaciones de la sociedad civil vamos a tener que ocupar un rol, y hubo varias preguntas en relación a esto, de las redes y la articulación. Un incremento, obviamente, de la inseguridad alimentaria, que si bien es una obviedad, lo quiero traer acá por el enorme impacto que esto tiene sobre la salud. Lo que decía antes, un incremento de las desigualdades y las brechas sociales, porque no es cierto que todos vamos a ser más pobres. Los más pobres van a ser más pobres. Y la brecha de desigualdad se incrementa. Esto además va acompañado de un incremento en la brecha educativa y tecnológica. Laura hablaba recién de la brecha tecnológica en términos de acceso a la salud de trabajadores de la salud. Imagínense esto llevado a otras cuestiones que se han puesto muy de manifiesto ahora en la educación, y además un incremento de las violencias fuertemente acompañado a la desarticulación social y al incremento de las desigualdades. Y a nivel de Argentina, ¿cuál es el escenario sanitario que podemos prever? Como yo les decía, un incremento de las personas sin cobertura médica explícita. ¿A qué me refiero con esto? Personas que solo recurren al sistema de salud público porque han perdido su empleo y ya no tienen la cobertura de la obra social. Pero esto, ¿a qué sistema de salud? A un sistema de salud que va a estar desfinanciado y sobrecargado. ¿Por qué? Porque hay menor recaudación impositiva, porque hay mayor pobreza y menores fuentes de trabajo. ¿Esto qué lleva? Básicamente a una disminución de la vigilancia epidemiológica y de la promoción de la salud. Digo, porque si nosotros tenemos un sistema de salud que está sobrecargado en términos de demanda y que además está desfinanciado, es poco probable que pueda ocuparse de controlar enfermedades prevenibles. ¿Y a qué trae esto? A que va a haber una sobrecarga de enfermedades prevenibles, si no es que hacemos algo al respecto, y complicaciones, un incremento de las complicaciones de enfermedades crónicas y controlables. Esto se ve empeorado porque los grandes colectivos que normalmente fueron desplazados, como las disidencias sexuales, personas de tercera edad, los jóvenes, las personas con discapacidad, etcétera, 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 van a estar aún más desplazados porque
quedan a la cola siempre en términos de accesibilidad, y además lo que ya viene, no solamente en contexto de crisis mundial, sino que ya hay mucha bibliografía al respecto, en términos de que esta pandemia trajo un incremento de padecimientos mentales y de consumos problemáticos. ¿Y esto para nosotros en qué contexto? Y en un contexto en el cual las donaciones van a ser muy restrictivas y eso va a pasar porque hay restricción de recursos, y estas sí espero que sean más selectivas. Digo, que quienes tengan la capacidad de donar puedan donar allá donde el efecto sea colectivo. ¿Y esto en qué contexto? En un contexto de transiciones, y esto lo voy a hacer rápidamente, donde hay una transición demográfica, donde también en los países de Latinoamérica hay un envejecimiento poblacional notable, con incremento entonces de enfermedades crónicas, donde hay una transición epidemiológica, y a esto rápidamente conviven enfermedades de la pobreza con enfermedades de los países desarrollados, entonces tenemos un gran predominio de enfermedades crónicas no transmisibles, con un gran predominio de enfermedades infecciosas. Parece una perogrullada que lo diga en el contexto de pandemia, pero no nos olvidemos del brote de sarampión que tuvimos, no nos olvidemos del dengue. Una transición de los servicios de salud, que estaban empezando a hacer una transición necesaria en términos de trabajar no tanto con la demanda, sino con las necesidades, y además a trabajar en red. Una transición tecnológica, que esto es un beneficio para la salud, pero también puede ser un riesgo, porque en vez de tender a lo que llamamos la tendencia horizontal y la accesibilidad horizontal para todos y la unificación horizontal, se va a una agregación vertical en la cual hay cada vez más tecnología para más patologías y menos horizontalidad en términos de accesibilidad para toda la población, y una transición cultural que ya se venía dando en el campo de la salud, en el cual la salud empieza a ser vista como un bien de consumo. Entonces, las personas usuarias y pacientes del sistema de salud piden más y más y más, como si eso fuera un bien de consumo y no un bien de servicio. En este campo, lo que es clave es priorizar la atención primaria. La atención primaria es el centro de atención primaria de salud, el del médico generalista. ¿Por qué? Porque en la atención primaria se resuelven el 80% de los problemas de salud. Mientras que los de mayor complejidad, solo el 20%. Y si yo les mostrara, las inversiones son al revés, son invertidas. ¿Cuáles son? Hay oportunidades, no está todo mal, hay oportunidades y hay recursos. La agenda la salud está en la agenda pública y además está desde una mirada un poco más integral. Tenemos la suerte de nosotros contar en este país con sociedades científicas muy activas, con foros de sociedades y organizaciones de la sociedad civil, con profesionales de primer nivel que además guían y hablan razonablemente. Se han virtualizado las comunicaciones obligadamente, pero la virtualización de las comunicaciones, y un ejemplo es este encuentro que tenemos en este momento. Hubo un impulso de las tecnologías, las tecnologías en medicina y en salud se han obligadamente, han tenido que implementarse. También ha habido un incremento de redes y articulaciones, y yo todo el tiempo uso la palabra obligadamente, pero es que me parece que las personas, las organizaciones y las instituciones cambiamos cuando nos obliga. Pero me parece que acá no podemos perder esta oportunidad. Hay más búsqueda en términos de buscar redes, de buscar articulaciones, porque hay un consenso y ya hay una conciencia de que solos y solas no podemos resolver los problemas, y menos los problemas graves a los cuales nos estamos enfrentando. Y por suerte también hay mucha experiencia acumulada. Digo, la desgracia de padecer una pandemia es que, como nunca en otro momento de la historia de la humanidad, estamos todos y todas, el globo terráqueo, padeciendo lo mismo, y hay mucha construcción de información y mucha construcción abierta de información. Esto yo creo que ha cambiado los paradigmas. Y otros recursos clavísimos, re importantes en salud, son los agentes de atención primaria de la salud. Los agentes sanitarios son agentes que además venían siendo dejerarquizados en los últimos tiempos. Los agentes sanitarios, las enfermeras y enfermeros, un rol particular, quiero dar dos palabras especial para las obstétricas,
conocidas por nosotros y por nosotras como las parteras, que están reguladas por una ley de 1940 y pico y 1960 y pocos, y que además cumplen un rol clave en términos de salud sexual y reproductiva. Podrían disminuir hasta el 80% de las causas, más del 80-84% de las causas de mortalidad materna e infantil. El año pasado hubo una ley que intentó modernizar la regulación y lamentablemente no fue aprobada. Esperamos que este año vuelva a hacerlo, y por supuesto los médicos y médicas generalistas. Y hay que cambiar el enfoque. Tenemos un enfoque vigente pensando en salud pública, sistemas de salud, economía, y hay que cambiar el enfoque para una salud planetaria. Y esta pandemia nos pone a pensar en esto, que da vuelta a las prioridades. Alguien hablaba de derechos individuales en las preguntas y derechos colectivos. Si queremos sobrevivir, necesitamos cambiar las prioridades, poner primero al ambiente, después los determinantes sociales, que son las causas que hacen que las poblaciones nos enfermemos o no, y recién después las personas. ¿Por qué recién después las personas? Porque si no, no vamos a poder sobrevivir. Entonces hay que cambiar. ¿Y dónde hay que poner el foco para que se cumplan las funciones esenciales en salud? El acceso. ¿A dónde? Atención primaria. Pensar en salud en todas las políticas son los determinantes. Y esto no es solamente una cosa macro, estoy también hablando de la cuestión local. Tenemos cloacas, hay agua potable, ¿cómo está la vialidad en términos de trauma? Invertir mucho en conocimiento, pero no solo el conocimiento específico de la vacuna, que bienvenido sea, sino también conocimiento en términos, me preguntaban, ¿cómo armamos redes? ¿Cómo hacemos? Bueno, este conocimiento también tiene que ser compartido y tiene que sistematizarse. No tenemos que intentar trabajar menos empíricamente y trabajar más con buenas prácticas y evidencia probada. Trabajar en promoción y prevención y en formación de recursos humanos clave, y por eso también era tan importante que Laura estuviera acá y que Silvio estuviera acá, que son dos fundaciones que trabajan mucho en capacitación del personal. Y hay que hacer una reforma del pensamiento, claramente hay que hacer una reforma del pensamiento, que tiene que ser paradigmática, tiene que ser cultural, tiene que ser ética y tiene que ser moral. ¿Para qué? Para salir de una cultura del individualismo y de la exclusión, y para empezar a propiciar sentimientos de ciudadanía, de corresponsabilidad y de compromiso. ¿Para qué? Para poder pasar de lo fragmentado a lo universal, de las causalidades determinantes, es un virus, es una bacteria, para pensar en la multidimensionalidad, y acá tuvieron dos exponentes clarísimos con Laura y con Silvio contándonos de cuántos factores determinantes depende de la salud, y también para pasar de relaciones verticales a relaciones más horizontales. Necesitamos reconfigurar los entramados sociales. ¿Para qué? Porque necesitamos de sociedades que puedan propiciar el desarrollo de capacidades para el bienestar, la integración y la protección, para que estas brechas sociales, económicas, tecnológicas y educativas dejen de hacernos tan mal y podamos tender puentes que salden de alguna manera estas brechas. Y esto no va a pasar si no reconfiguramos los entramados, y las organizaciones de la sociedad civil sabemos mucho de eso. A modo de cierre, me encanta esta diapositiva, a modo de cierre, ¿cuáles son los mensajes claves? En un contexto de restricción mundial, hay un déficit de recursos y una sobrecarga en los sistemas de salud. Debemos trabajar de manera articulada, debemos articular entre las organizaciones, con el Estado y por supuesto también con el sector privado. Debemos priorizar acciones sobre la atención primaria de la salud. Debemos incluir nuevas tecnologías, tenemos que apropiarnos de las nuevas tecnologías, y básicamente yo lo resumiría diciendo que debemos aprender a trabajar de una manera nueva y seguir apostando, como venimos apostando las organizaciones de la sociedad civil hace mucho tiempo, a un cambio de pensamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos configurar y propiciar una cultura multiforme, en donde todos y todas tengamos lugar, que sea solidaria y que nos permita vivir en un mundo que padece. Bueno, muchísimas gracias. Comparto con ustedes y les regalo esta última frase de Víctor Hugo, que dice que no hay nada como un sueño para crear un futuro. Muchísimas gracias. Y quedamos abiertos a todas las preguntas que vienen. Gracias, Ale. Si quieren, para ir empezando, hay una pregunta. Mientras los demás van poniendo sus preguntas, si quieren, tal vez Ale, Laura y Silvio pueden también usar las preguntas que estuvieron mandando en el formulario. Esta pregunta es para Silvio, y es
si se puede proyectar cuántas muertes por gripe habrá evitado el aislamiento social preventivo este invierno. Se va a poder cuando termine. Estamos en plena época en la cual habitualmente tenemos muchas gripes y mucho fallecimiento. No lo tengo acá a mano, pero hay unas curvas interesantes que emite el boletín epidemiológico, y cuando uno ve cómo está la influenza, es decir, lo que hace son las neumonías por influenza, en comparación de años anteriores, es decir, si ustedes imaginan una montaña, es decir, porque viene en el verano, empieza a subir en otoño, en invierno sube y baja, bueno, si nosotros vemos los últimos 3 años, más o menos tienen ese mismo dibujo, y este año está por debajo. Así que sin duda que ha habido mucha menos gripe. De los estudios que se hacen, porque los síntomas son parecidos a los de la enfermedad COVID-19, son la mayoría COVID-19, y hay muy poca incidencia del virus de la influenza. Hay un dato interesante, Silvio, si me permitís, que es que hace 3 semanas, digo, no tengo los datos actualizados ahora, pero a 3 semanas atrás, a la misma semana epidemiológica del 2019, la cantidad de bronquiolitis en niños era del 40% en relación al año anterior, o sea que era un 60% menos, lo cual es un indicador muy sensible para pensar también dar un poco más de dato para quien hizo la pregunta. Silvio, también estuvieron preguntando dónde se pueden ver los datos que presentaste, si hay más fuente donde se pueden ver. Hay es de elaboración propia, diría, la conformación y las correlaciones. Ahí está yo después les puedo compartir un sitio, creo que se llama, es Our World Data, algo así similar, ahora le podemos dar, y ahí se actualiza día a día, y ahí está de todo el mundo, están los datos de muchos datos, pero básicamente está dividido en 4 sectores, que son la cantidad de enfermos, la cantidad de fallecidos, la cantidad de test, y hay uno muy importante, que ahora que yo no lo mostré, que es se llama el índice de restricción, que ellos van midiendo día a día cuáles son las políticas de los diferentes gobiernos, y va desde 0 a 100. Para que tengan una idea, Argentina es uno de los que ha tenido mayor restricción. Durante varias semanas estuvo en 100, y ahora la última vez que lo miré, hace unos 15 días, estábamos más o menos en un 50-60% de restricción. Mide son 10 elementos, que es si los colegios están abiertos o no, si hay restricción para viajar de una provincia a otra, si hay restricción para viajar afuera, en fin. Y con eso lo hace la Universidad de Oxford. Después les paso el dato, es muy interesante, porque de ahí se pueden sacar muchos datos que después uno puede jugar y analizarlos. Y está muy bien porque te arman el gráfico, pero además uno puede bajar en Excel todos los datos, y están los datos de todo el mundo, país por país, desde el primer día que empezó la pandemia hasta hoy. Genial, creo que ahí lo encontré, así que lo voy a compartir en el chat. Dale. Para el que le quiera visitar. Por ahora no hay más preguntas, así que si quieren podemos leer alguna de las preguntas que ustedes tengan del formulario. Sí, varias de las preguntas que hicieron, sí. Algunas creo que ya contesté, que Carolina había preguntado cuál era el contexto, cuáles eran las cifras, si había cifras argentinas, distintas personas preguntaron, creo que las contesté. Hubo varias preguntas referidas a si es el momento para que las organizaciones sociales nos hagamos oír mejor. Me parece que es el momento para que las organizaciones sociales también aprendamos a tomar otro rol. Digo, a veces pretendemos que nos escuchen desde un lugar más pequeño de trabajo territorial, y me parece que es el momento en que, y esto es uno de los objetivos del observatorio, es unir y generar consenso para que la opinión sean opiniones y consensos colectivos. Entonces eso quería decir, y las otras preguntas, igual ahora les dejo a Laura y a Silvio, y después puedo seguir yo con algunas otras, era que preguntaban si desde el observatorio, hubo varias preguntas en ese sentido, íbamos a articular
con instancias del Estado, sí, cuando juntemos la suficiente cantidad de articulaciones y de alianzas como para ser representativos y no hablar en nombre de algunos, sino en nombre de todos. Okay. Alejandra, yo quiero algunas de las preguntas que llegaron, si les parece bien. Una es, la pregunta era ¿qué es lo que cambió el sistema de salud? ¿Qué se aprendió y qué es lo urgente a subsanar? Es una pregunta que hace Analía, a ver, sí, Analía Giosa de La Caja. La verdad es que urgente, hubieron distintos momentos, nosotros no somos la organización que más sabe este tema, pero sí lo que pudimos observar es que el recurso humano es el que se vio muy impactado y que es un sector que hay que pensar cómo el Estado va a poder acompañar políticas de capacitación pensadas específicamente para cada disciplina y para poder articular el trabajo entre cada disciplina. La capacitación de los equipos de salud tiene que ser una responsabilidad de los estados y las sociedades civiles, las sociedades científicas, como bien decías Alejandra, y otras organizaciones de nuestro país, pueden también compartir su experiencia y trabajar juntos y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero creo que lo que pasó con la pandemia es que expuso muchas de las dificultades que no son de ahora, que son de décadas, y sobre todo la articulación, la necesidad de invertir para poder aumentar la respuesta, pero el recurso humano es el aspecto más vulnerable de toda la organización del sistema de salud y es en el que hay que invertir fuertemente. Ese es un tema. Si hoy el sector salud está mejor, Silvio, no sé cómo lo ves vos, y seguramente está mucho mejor. Esto es, hasta acá llegó la cosa, entiendo que no, que hay mucho para hacer, que es un excelente punto de partida, sobre todo por la flexibilidad que mostraron las instituciones de la salud para adaptarse y las distintas organizaciones para poder entender las necesidades y acompañar para subsanarlas, para transformar esas necesidades en nuevas oportunidades. Me parece que eso es algo que tiene que satisfacer a todos los sectores. Yo creo que siguiendo en línea con eso, Laura, una de las cosas importantes que se ha trabajado y que creo que históricamente no se trabajaba es la articulación del sector público y privado. Está la UAS, que es la unión de todas las cámaras empresarias argentinas del área privada, donde están la Federación de Cámaras que yo formo parte de ahí de la Federación de Cámaras de Empresas de Emergencias Prehospitalarias, los sanatorios, los prepagos, los laboratorios, están todas, y desde el primer día hay reuniones permanentes, presenciales, a través de video, entre el Ministerio de Salud y la UAS. Con lo cual, diríamos, podría decir que si lo que se ha podido mejorar, se ha mejorado, ¿no? Creo que en línea lo que decías vos, porque hay un par de preguntas, me preguntaba Patricio, que acá lo veo, que me decía, bueno, dice, ¿por qué se priorizó tanto la atención de camas de UTI y no de vigilancia epidemiológica en terreno? Lo primero es que, y hay otra que era parecida a esto, que nos decía Roberto, dice, ¿por qué no se sigue ampliando el número de camas del sistema de salud? Lo más fácil es comprar camas y comprar respiradores, pero por cada cama y por cada respirador se necesita un recurso humano. Entonces, esa ha sido la limitación y por eso la Fundación Trauma está haciendo la capacitación que hay que hacer. Nosotros podemos un hospital extenderlo y todas las camas convertirlas todas en terapia intensiva, pero la limitación es el recurso. Ahora, ¿por qué se priorizó eso? Porque es donde está la mayor mortalidad. Es decir, todos sabemos que del 100% de los pacientes que tienen la enfermedad COVID-19, un 80% es una forma leve o moderada. Yo diría leve. Hay un 20% que hace una neumonía y se tienen que internar. Y de ese 20% hay un 5% que va a terapia intensiva y entre un 2% y un 2,5% fallecen. Esta es la tasa de letalidad, que es del 2%. Lo que tuvimos nosotros tiempo para aprender es lo que pasó en Europa. En Europa mucha gente falleció porque no estaban preparados, no se pudo ampliar las terapias intensivas y directamente no podían acceder. Entonces, eso es porque es lo primero que se hizo. Lo segundo es la imposibilidad de acceder. Nosotros dependíamos de la tecnología extranjera. Esto
a diferencia de la gripe del 2008, simultáneamente se dio en todo el mundo. Con lo cual todo el mundo salió a comprar reactivos, todo el mundo salió a comprar respiradores, todo el mundo salió a comprar barbijos. Aquellos países que no tenían producción no lo pudieron hacer. Por lo tanto, por eso al inicio no se hizo la cantidad de testeo que se están haciendo ahora. Era por una falta de insumos. Una vez que empezaron a tener los insumos y que en el país se fabricaron, ya hay una gran cantidad. Uno puede discutir las políticas que han tomado los diferentes países y va a ir cambiando la perspectiva en la medida que vayamos teniendo mayor cantidad de bibliografía, de números para formarnos una opinión. Pero creo que este tiempo, como yo mostraba en una curva, las 10 primeras semanas que prácticamente no tuvimos pacientes, al no tener prácticamente enfermos, no había en las terapias intensivas. Yo formo parte de grupos de emergencia que las primeras semanas decían, ¿y cuándo llegan los pacientes? ¿Y cuándo llegan los pacientes? Y se estaban preparando, y cuando llegaron los pacientes ya había un cansancio mental en los médicos de emergencia enorme, porque se estuvieron preparando durante muchas semanas y no llegaban los pacientes. Y ahora que estamos en el pico, bueno, por suerte ha habido muchos meses para prepararse. Así que yo creo que esto es lo que me decía Patricio, y yo lo mostraba en ese cuadro. Es muy difícil decir que cuando uno hace más test, logra una mayor cantidad de contención. Esto es al principio. Una vez que el virus está circulando, como está ahora en la comunidad, tendríamos que generar una gran cantidad de tomas diarias como para poder aislar a todos los pacientes. Bueno, si no hay ninguna pregunta más escrita, que veo que no hay, digo, y para cumplir con el horario que nos habíamos propuesto, deberíamos cerrar. Quiero agradecerles mucho a Silvio y a Laura, sus presentaciones clarísimas, y creo que han sido un gran aporte, y sobre todo que nos han ayudado a pensar, que me parece que es lo más importante, y creo que de eso se trata. Espero que les haya servido. Ahí les pusimos el mail, cualquier cosa, pueden comunicarse con nosotros a observatoriosalud@gdf.org.ar. Estamos a su disposición, y darles la bienvenida a este primer espacio. Y la última palabra es en reconocimiento, tomo una de las últimas frases de Silvio, en reconocimiento a mis colegas médicos y médicas que están trabajando, y a todos los trabajadores de salud que de verdad están pasando un momento difícil, están muy desgastados en general, y me parece que además de invertir en capacitación, tenemos que invertir en su cuidado, porque son quienes de verdad están poniendo el cuerpo. Así que bueno, una palabra de reconocimiento. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Alejandra.